Entrando al megaciclo. Un tiempo de nuevos comienzos. Los cielos están abiertos. El año de la plenitud. El año de la doble porción. La cosecha más grande de los últimos tiempos. La gloria postrera será mejor que la primera. Lo que Dios nos prometió, Él lo cumplirá. Impacto sobrenatural. Espacio auspiciado por el Ministerio Internacional Jesucristo Rey de Reyes. Con sus pastores, José y Lidia Rodríguez. Una nueva temporada viene a tu vida. Prepárate para escuchar un mensaje que te confrontará, equipará y te llevará a otro nivel de fe, estableciendo, demostrando impacto sobrenatural. Bendiciones. Este es su programa Impacto Sobrenatural. Hoy vamos a hablar algo muy importante. Dios ha estado haciendo cosas sobrenaturales en estos meses. Para todos los que nos están sintonizando, soy el pastor Waldo Rodríguez. Usted está sintonizando nuestro programa Impacto Sobrenatural. Para todas las personas que nos miran en las redes sociales, hoy vamos a hablar de un tópico muy importante. Han estado sucediendo acontecimientos muy importantes. Han estado pasando cosas fuertes. Yo sé que al transcurso de esta programación usted se va a ir identificando a qué me refiero. Han estado pasando situaciones donde hemos estado pasando dificultades, circunstancias. Algunos hemos pasado muchas crisis, hemos estado en problemas muy difíciles. Y uno quiere saber respuestas. Y a la misma vez le vamos preguntando a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué dejaste que pasara esto? Y muchas veces no comprendemos. Y hoy quiero hablarles de un tópico muy importante que se llama, lo único que puedo hacer es orar. Amén. Y vamos a ir a las Escrituras, vamos a estar hablando de la vida de Pedro. Quiero que vayamos a Hechos, el capítulo 12, vamos a ir leyendo y vamos a ir parando para que usted vaya entendiendo esa programación, donde dice, en Hechos 12:1, donde dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes mandó a algunos de la iglesia para maltratarles. Estamos viendo un tiempo muy difícil en la iglesia primitiva, donde el rey Herodes, después que él mató a Jesús, él estaba persiguiendo a los discípulos. Amén. Estamos viendo que el rey Herodes, en el versículo 1, mandó a matarles. Esa es la versión que tengo. En otra versión dice, él mandó a maltratarles. Y el versículo 2 dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El versículo 3 dice, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en una cárcel. Paremos ahí un momento, amén. Estamos hablando de la iglesia primitiva en sus primeros comienzos. Cuando Jesús resucitó, Jesús los capacitó, los entrenó a los 12 discípulos, porque él sabía que eso tenía que continuar. El movimiento que él había dejado, el legado que Dios le había dado, eso tenía que continuar. Y él empezó a discipularlo a los 12 discípulos. Y él les dijo, cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo y él los va a empoderar para que hagan cosas más grandes de las que yo hice. Amén. Y cuando sucedió eso, los 12 discípulos no eran los mismos de antes. Su forma de hablar era diferente. La forma que ellos se movían en lo sobrenatural era diferente. Porque en esos tiempos la gente quería ver hechos, no quería ver palabras. Y es por eso que Jesús les enseñó a cada uno de ellos. Y los discípulos no les decían, Maestro, enséñanos cómo hacer milagros. Maestro, enséñanos cómo movernos en lo sobrenatural.
No, lo que ellos les preguntaban era: Maestro, enséñanos cómo orar. Algo muy importante, enséñanos cómo orar. Si usted me está escuchando en este momento, hay muchas cuestiones que no se van a dar si no es a través de la oración. Si usted se pone a pensar en todo el trayecto de la vida de Jesús, por eso es que Dios lo mandó para que él padeciera lo que nosotros padecimos, para que él tenga los mismos síntomas que nosotros tuvimos. Por eso es que cada lucha, cada prueba que Jesús tenía en la tierra, lo primero que él hacía, él iba a consultar con su Padre. Amén. Él iba a consultar, él iba al monte de oración y él empezaba a orar, él empezaba a clamar. Antes que él fuera crucificado, él fue al monte de oración y él se fue a preparar espiritualmente, porque él sabía que la prueba final que le tocaba pasar no iba a ser fácil, iba a ser difícil. Por eso es que él fue a orar. Él pasó las últimas horas de su vida en oración. Y al ver todo eso, los discípulos por eso le preguntan: Maestro, enséñanos cómo debemos de orar. Si usted nos está viendo en las redes sociales, usted nos puede escribir en todos los medios de comunicación que salen en pantalla. Estamos aquí para ayudarlos, para ponernos en la brecha con ustedes. Veamos a la iglesia primitiva, que ellos estaban dando sus primeros pasos y ellos se reunían en casas. Ellos se reunían en lo que llamamos ahora las casas de paz, en pequeños grupos, donde ellos iban a estudiar la palabra, ellos iban a orar, ellos iban a tener una comunión con Dios. Vemos el imperio romano que se estaba levantando en contra de la iglesia primitiva. Acabamos de leer el versículo 2 donde Herodes mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan, a espada. Herodes sabía que Jesús era una amenaza para su reputación y para todo lo que se estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Herodes? Él quiso parar el movimiento. Amén. Él quiso parar ese movimiento, y lo que él empezó a hacer es ir detrás de los discípulos. Y lo empezó a hacer con Jacobo. En el 3 lo acabamos de leer. Él empezó a agradar a los judíos, al imperio romano. Él estaba buscando la gratitud, porque él no estaba a gusto en Jerusalén. Él quería irse a Roma. Es por eso que él estaba buscando favor del imperio romano. Y él fue a buscar detrás a Pedro. Vemos que Herodes veía a los discípulos como una amenaza. Porque antes que Jesús se fuera del mundo, vemos que los 12 discípulos se levantaron en poder y autoridad y en dominio. Y en otras palabras, los 12 discípulos eran una amenaza para Herodes. Y él sabía, si no paraba ese movimiento, eso iba a avanzar, eso iba a continuar. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Cada vez que tú te levantas, por eso es que vienen las pruebas, por eso es que vienen las dificultades. Porque él sabe, si tú te levantas, eres una amenaza para él también. Por eso ustedes se van a ir identificando con esta prédica y van a decir: ahora entiendo, pastor, ¿por qué me han estado sucediendo muchas cosas? Vemos que Herodes fue detrás de Pedro. Y es por eso que usted se identifica. Cada vez que usted se levanta en autoridad, tanto en su ministerio, usted va a ver la oposición de otras personas. Hoy en día estamos viendo mucha oposición dentro de la iglesia local. Y también allá afuera.
¿No le parece inusual cada vez que usted recibe un aumento, cada vez que usted se lanza por un proyecto grande, viene la oposición, vienen personas que se levantan en contra de usted, empiezan a hablar mal de usted? Y la pregunta es, ¿por qué cuando usted estaba mal no pasaba nada? Y justo cuando usted se quiere levantar, la oposición es más grande, la oposición es más fuerte. Vemos que Herodes es un espíritu que se levanta en contra de las personas que Dios está empezando a usar. Y él fue detrás de Pedro. Vemos en el versículo 4 donde dice, y habiéndolo tomado preso, lo capturó a Pedro y le puso en una cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero vemos en el versículo 5 donde dice, y esto es lo que me encanta de Dios, cuando hay una oposición, cuando hay una adversidad, vienen los peros de Dios. Cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, vemos que la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y empezamos a ver un Pedro totalmente diferente. Vemos 2 escenarios. Vemos usted imagínese conmigo, vemos el lado derecho, donde Pedro estaba custodiado, Pedro estaba en la cárcel. Pedro tenía 16 soldados alrededor de él, 4 escuadrones de 4. Y no solamente eso, tenían 2 puertas más de alta seguridad que él tenía que pasar. Yo lo llamo, eso era la última protección de las cárceles de ese entonces. Entonces vemos en el otro escenario la iglesia primitiva, donde ellos entendían el principio de la oración. Escúchenme los que me están sintonizando en este momento. Vemos a un Pedro donde ellos enseñaron a la iglesia local a cómo orar, cómo interceder por los unos por los otros, especialmente en los momentos de aflicción, Ese entendió la iglesia primitiva. Y vemos en el versículo 5, cuando ellos se enteraron que Pedro fue capturado y estaba encarcelado, la iglesia local, ellos no sabían qué es lo que estaba sucediendo en el otro lado, pero lo que ellos entendieron y ellos empezaron a usar es orar por el necesitado. Ellos entendieron que Pedro tal vez estaba necesitado, a lo mejor lo golpearon, a lo mejor lo latigaron, a lo mejor él estaba débil en su fe, él estaba débil físicamente. Por eso vemos la iglesia primitiva, que cuando ellos se enteraron, ellos empezaron a doblar rodillas. Pero en el versículo dice, ellos empezaron a orar fervientemente. En otro versículo dice, sin cesar, sin parar, sin descansar hasta que ellos vean un rompimiento. Eso es lo que nos falta hoy en día, ver personas que cuando ellos saben de tu necesidad, cuando ellos ven que estás pasando una dificultad, vemos que rara vez es la persona dentro de la iglesia local que están orando por usted. Cuando un siervo de Dios, cuando un ministerio de Dios está en dificultades, vemos hoy en día que la iglesia local no están orando por sus líderes, no están orando por sus pastores, no están orando por la iglesia misma. Vemos 2 diferentes escenarios y es así como actúa la oración. Usted me puede decir, pastor, pero yo no veo nada todavía. Es justamente así como funciona la oración. Usted está orando, pero no puede ver en el otro escenario qué es lo que está sucediendo. Por eso le vienen las dudas. Por eso usted dice, ¿será que está funcionando? ¿Será que está sucediendo? Tal vez estoy orando en vano porque no puedo ver.
Pero la Biblia nos dice que empecemos a orar sin cesar, sin parar. Ustedes, padres de familia que me están viendo en este momento, cuando sus hijos están en problemas, cuando usted sabe que hay una necesidad, hay un problema dentro de su hogar, empieza a doblar rodillas, empieza a orar. Y usted, lo único que usted puede hacer es orar. Por eso es que estamos hablando de este tema. Vienen circunstancias a su vida. Lo único que usted puede hacer es doblar rodillas. Tal vez está pasando por una deuda. Lo único que usted puede hacer es orar. Tal vez tiene una carta de deportación. Lo único que usted puede hacer es orar. No lo entiende, pero dentro de usted sabe que la oración tiene poder. La oración causa rompimientos. La oración cambia la atmósfera donde usted está. Si usted entiende esos principios, usted va a empezar a orar más tiempo. Tal vez usted está en la bancarrota, no tiene un empleo, pero lo único que usted puede hacer en estos momentos es orar. Pare de quejarse, pare de hablar. Empiezas a accionar. Yo sé que la crisis nos golpea fuertemente. Tal vez está bajoneado, tal vez está bajo depresión, tal vez está deprimido. Hay un espíritu que viene en esos momentos que se llama ansiedad. Ese espíritu de ansiedad no te deja dormir, no te deja descansar, no te deja estar tranquilo. A veces tus hijos de la noche a la mañana se enferman y tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Mientras más me meto en la iglesia, mientras más busco de Dios, vienen los golpes. Pero la Biblia te dice, lo único que puedes hacer es orar. Usted que me está viendo, usted piensa que Jesús no se sentía de esa forma. Y lo único que Jesús decía, lo único que puedo hacer en este momento, antes que me vayan a crucificar, es orar. A Jesús lo traicionaron. Él estaba mal. Uno de sus discípulos lo había traicionado. Y él lo que decía, lo único que puedo hacer es orar. No juzgarlo, no hablar mal de él. A Jesús, cuando él pasó, volvió a Jerusalén. Vemos otra escena diferente. Ya no le alababan, le tiraban piedras, le escupían. Y él lo que decía, lo único que puedo hacer es orar. No entiendo lo que está sucediendo, pero tú, Dios, sabes lo que en mi interior, qué es lo que está sucediendo. Y lo mismo decía la iglesia primitiva. No sabemos por qué agarraron a Pedro, si él está expandiendo el reino de Dios. Él está predicando la verdad. Él está sanando a los enfermos. No lo entendemos. Pero lo único que podemos hacer es orar. Si usted nos está sintonizando en este momento, nos puede visitar a las redes sociales. Y queremos orar por usted. Vemos dos escenarios muy importantes. Por eso estamos leyendo la vida de Pedro. ¿Cómo usted se sentiría estar cuestionado? ¿Cómo se sentiría estar custodiado por 16 guardias? Y para todos los que me entienden, el ámbito de la guerra espiritual es lo mismo. El diablo se asegura que estés encarcelado y bien cerrado para que no te puedas mover. A Pedro le pusieron 16 escoltas. Y vamos a seguir leyendo la palabra donde dice, versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No solamente Pedro tenía 16 guardias, tenía un guardia en la derecha y un guardia en la izquierda, a la par de él. Pero algo que me llama la atención en el versículo 6 es donde dice
En aquella misma noche Pedro estaba durmiendo. Les acabo de describir que cuando uno está en la ansiedad y usted no puede dormir. Y la pregunta es, ¿cómo usted explica que Pedro estaba durmiendo tranquilo? Amén. ¿Cómo usted explica que Dios estaba tranquilo? Pedro estaba tranquilo. ¿Usted sabe por qué? Porque había una iglesia local que estaba orando por Pedro. Es por eso que yo vengo en esta mañana para decir a todos los padres de familia, para todas esas personas que están pasando una dificultad en este momento. Si usted va a empezar a orar, usted va a empezar a practicar este principio, usted va a desatar algo en el ámbito espiritual, va a mandar una protección divina sobre las personas que están pasando una dificultad en este momento. Para todos esos hijos, ahora usted puede entender, en las noches que usted estaba a punto de matarse, en las noches que usted estaba deprimido, vino una paz sobrenatural, porque dentro de su espíritu sus padres percibieron que sus hijos estaban en peligro, y lo que hicieron fue orar, fueron a interceder por ustedes. Por eso es que usted estaba tranquilo. Por eso vemos en el versículo 6 que Pedro estaba tranquilo durmiendo. Pero vemos en el otro escenario a una iglesia orando sin cesar, orando a clamor. Por eso la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y la iglesia primitiva oraba, decía, Padre, mandamos ángeles, Padre Señor, mandamos protección sobre Pedro. Cualquier cosa que él esté pasando en este momento, los ángeles de Jehová acampan alrededor de Pedro y desataban decretos, desataban palabras sobre su vida. La oración tiene poder, la oración puede mover montañas, la oración tiene una potestad muy fuerte, donde puede alcanzar continente, donde puede alcanzar naciones. Muchas veces te llaman por teléfono tus parientes de tu país y te dicen, estamos pasando esta necesidad, queremos que ores por ti. Y usted empieza a orar. Usted no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, pero lo único que le exige a su espíritu es orar, ponerse de rodillas, empezar a clamar, empezar a interceder, y usted empieza a mandar bendiciones. Hay muchos testimonios de casos que vemos. Estaban en el hospital, le llaman al pastor, el pastor manda a toda la congregación a orar, así como lo hemos visto en la iglesia primitiva, y toda la iglesia, todo el pueblo de Dios empieza a orar por esa situación, y vemos casos de personas que iban a morir en esa noche, pero viene una intervención divina de parte del Espíritu, y el Espíritu de Dios para esa crisis, para esa adversidad, y empieza a suceder un milagro, y vemos personas que estaban en coma, se levantan del coma. Vemos personas que estaban en situaciones críticas, tal vez estaban a punto de ser asaltados, estaban a punto de entrar en una crisis, y vemos la intervención divina por la oración. Vemos que la prisión, el enemigo te quiere poner en una prisión espiritual. Vemos en el caso de Pedro estaba encarcelado físicamente. El enemigo usa la misma estrategia hoy en día para encarcelarte en tus emociones, para encarcelarte en tu vida espiritual. Por eso usted me dice, ahora entiendo, pastor, ¿por qué me siento desanimado algunos días? Lo he intentado todo. Voy a la iglesia fielmente, pero vienen los golpes uno tras otro, y esto nunca para. Yo le pregunto en esta mañana, ¿acaso los golpes pararon para Jesús? Lo traicionaron, pero eso no fue suficiente para Herodes. Él lo quería ver crucificado.
Y lo mismo no paró para los discípulos. Él fue detrás de Pedro, él mató a Jacobo. Y yo le pregunto, si usted es un seguidor de Jesús, esto no va a parar, porque usted es una amenaza para el infierno, usted es una amenaza para el mismo diablo, y él va a mandar cualquier cosa para desanimarlo, para que usted esté mal emocionalmente. Y esta enseñanza nos dice, lo único que puedo hacer es orar. Lo único que usted puede hacer es orar, mi hermano. Vienen casos difíciles a este mundo, pero lo único que usted puede hacer es orar, es interceder. Pedro era una amenaza para Herodes. La oración ferviente no viene cuando estás pasivo. La oración ferviente viene cuando viene una crisis para despertarte. La oración ferviente viene cuando estás en un momento muy crítico en tu vida, donde tienes que tomar decisiones muy estrictas. La oración ferviente viene como ríos de agua viva que te hace renacer dentro de ti y te hace sacar un clamor donde dices, Señor, heme aquí, que sea tu voluntad, y empiezas a orar. Es lo que hizo Jesús. Él se preparó antes de ir a la cruz. Cuando usted sabe que va a pasar un momento muy crítico, lo que yo le digo, mi hermano, usted se tiene que preparar espiritualmente. Si va a ir a una corte, si va a ir a una cirugía, si usted se va a presentar a un abogado, tal vez tiene carta de deportación, usted se tiene que preparar espiritualmente. Y a la misma vez usted tiene que ser apoyado ministerialmente por sus pastores, por un pueblo que esté orando por usted. Sigamos leyendo Hechos 12:7. Y aquí se presentó. Usted que me está escuchando, vienen las buenas noticias. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciendo en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado derecho, le despertó y diciendo, levántate pronto. Y cuando sucedió eso, las cadenas se cayeron de las manos. Usted que me está escuchando en este momento, usted ya ha orado, usted ya ha intercedido. Ahora vienen las buenas noticias. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que temen y los protegen. Y ahora viene la ayuda, ahora viene la protección, ahora vienen las respuestas, así como vino para Pedro en el versículo 7. El ángel vino con poder y vino con una luz resplandeciendo toda la cárcel. Tal vez usted está pasando momentos críticos, está en la ansiedad, está en un momento oscuro en su vida. Cuando la luz de Dios resplandece sobre su vida, toda cadena del enemigo se cae en el nombre de Jesús. En este momento, las cadenas del pecado se caen en el nombre de Jesús. Toda cadena del pasado se cae en el nombre de Jesús. Cadenas de amargura, cadenas de resentimiento, cadenas de falta de perdón, cadenas de inseguridad, cadenas de miedo, cadenas de ansiedad, cadenas de insomnio, toda cadena de enfermedades incurables se caen en el nombre de Jesús, porque un pueblo ya ha intercedido, Dios te ha escuchado y ha mandado un ángel para que venga al rescate. Eso quiere decir que Dios está en control de su asunto. Pero ahí sigamos leyendo. Dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Pero en el versículo 7 dice, levántate. Cuando viene la ayuda, mi hermano,
Usted se tiene que levantar al instante. Ahí vienen los de repente de parte de Dios. No espere, no medite. Muchas veces meditamos, cuestionamos y nos preguntamos, ¿será que Dios está haciendo algo sobre el asunto? Y no le culpo, sigamos leyendo. Versículo 8, versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso era lo que pensaba Pedro. Él pensaba que eso era todo, era un sueño. Él no lo podía creer, porque él sabía que él estaba custodiado por 16 guardias, un ángel un guardia a la derecha, una guardia a la izquierda. Él no lo entendía, que el ángel de Jehová había venido al rescate de él. Él pensaba que era un sueño, pero él obedeció. Él se levantó en el nombre de Jesús y empezó a andar. Él se ató sus sandalias y empezó a andar. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera y a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. El enemigo te va a poner puertas de hierro, pero cuando viene la ayuda de Jehová, que daba la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Usted me está escuchando en este momento. Cuando viene la ayuda de Jehová, van a haber puertas de hierro que tú pensabas que no se iban a abrir, pensabas que no se iban a abrir, y cuando viene la ayuda, usted empieza a ver que esas puertas se abren de par en par, porque algo está pasando en lo sobrenatural. Las oraciones del justo son efectivas. La oración del justo tiene poder. Ya las oraciones de esa iglesia primitiva estaban dando resultado. Cuando el ángel pasó por la primera y segunda guardia, pasaron tranquilamente, llegaron a esa puerta de hierro y esa puerta de hierro se abrió. Han habido puertas que han estado cerradas para usted, mi hermano y mi hermana que me está escuchando y nos está sintonizando en este momento. Y usted y no va a ser casual que cuando usted se levante en el nombre de Jesús, esas puertas, esas oportunidades se van a abrir para usted en el nombre de Jesús, porque ha habido un pueblo que ha estado orando por usted y usted se va a levantar en este momento en el nombre de Jesús. Vemos en el versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Muchas veces va a haber el milagro. Al principio no lo va a creer, pero cuando Dios le promete algo, Él lo va a cumplir. Si dijo Dios sí, no hay persona que le diga no, no hay obstáculo que diga no, porque Jesús ya pagó todo precio en el Calvario. Toda enfermedad fue pagada en la cruz del Calvario. Toda enfermedad ya fue llevada a la cruz del Calvario. Jesús se hizo maldito para que usted sea bendecido. Jesús se llevó toda miseria para que usted sea bendecido. Jesús se llevó toda enfermedad, toda ansiedad, toda depresión, cualquier tipo de enfermedad. Jesús ya lo pagó y fue un decreto en el cielo, en la tierra, donde dice: terminado es. En otra versión dice: hecho está. Hay un decreto en los cielos y debajo de la tierra y en la tierra, donde dice: terminado está. No hay más acusación, no hay más decreto que te pueda tener bajo esa custodia. Todas esas custodias se tienen que ir en el nombre de Jesús. Sigamos leyendo. Yo sé que hay personas que nos están sintonizando. Si usted quiere
encontrarse con nosotros en las redes sociales, usted lo puede hacer. Se puede suscribir a nuestros canales, nos puede escribir por todos los medios de las redes sociales. En el versículo 11, en el versículo 12, Pedro dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí vemos otro escenario muy importante. Ya Pedro salió de la cárcel. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 14? Versículo 13. En el versículo 12, perdón. Cuando Pedro salió de la prueba, Pedro fue al otro escenario donde las personas estaban orando. Ese es un pequeño detalle que muchas personas no lo hacen. Cuando usted recibe el milagro, usted no va a la iglesia a agradecer, a testificar por ese milagro. Hubo personas que estuvieron doblando rodillas por usted. Tal vez fue su madre que estaba intercediendo. Cuando usted pasó de esa crisis, usted no fue donde su mamá. Uno de los errores que muchas personas hacen, se la creen que pasaron la prueba y vuelven a cometer el mismo acto. Les doy un ejemplo. Hay muchos jóvenes que Dios les ha salvado de la muerte, pero son necios. No entienden este principio, que ellos se salvaron porque hubo una iglesia orando. Tal vez hubo sus padres orando por ellos. Y ellos no van a verificar si eso fue cierto. Lo que ellos hacen es, ellos vuelven a lo mismo. Vuelven a su vómito. Vuelven a estar en fiestas. Vuelven a estar en sexo ilícito. Vuelven a estar en las costumbres que ellos estaban haciendo. Si usted quiere cerrar ese capítulo, mi hermano, así como hizo Pedro en el versículo 11, Pedro salió de la cárcel literalmente. Y él fue inmediatamente a la iglesia primitiva. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Ruth. 14. La cual cuando respondió a alta voz. Dice, reconoció la voz de Pedro. De gozo, no abrió la puerta. Escúcheme lo que estoy leyendo. Versículo 14. Rod escuchó la voz, se alegró, pero no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: es un ángel. Vemos otro caso, que lo que está sucediendo, una de las falencias en la iglesia local. Vemos cuando alguien viene a la casa de Dios, viene arrepentido. Tal vez ustedes lo conocían, tal vez era una persona con un pasado muy grande, y vienen a la puerta. Amén. Vienen a la puerta, te ven, tal vez el portero, tal vez el ujiero, te ven en la puerta, se alegran de tu milagro, pero no te abren la puerta. Wow, qué impactante todo esto. Es lo que Rod hizo. Lo vio a Pedro, se regocijó, se alegró del milagro, pero no lo abrió la puerta. Pero ¿qué dice el versículo 16? Mas Pedro persistía en llamar. En otras palabras, Pedro seguía golpeando la puerta. Seguía golpeando la puerta en llamar. Y cuando lo vieron, se quedaron atónitos. Esta es la tercera puerta que la Biblia está hablando.
El ángel le ayudó a la primera y la segunda puerta de hierro. Pedro llegó a la tercera puerta. Pero esa puerta, mi hermano, ni el ángel mismo lo pudo abrir, porque esa puerta le corresponde a usted. Solamente usted lo puede abrir. Para que usted me vaya entendiendo. Pedro era parte de esa iglesia. Él no necesitaba golpear. Lo único que Pedro tenía que hacer era entrar, porque él pertenecía a ese lugar. Pedro conocía ese lugar. Por eso es cuando él sale libre. Él vuelve al lugar donde las personas habían orado. Y él llamaba a la puerta una y otra vez. Pero la gente no le abría. Usted me dirá, pastor, ¿y a qué se debe todo eso? Que cuando usted ora, mi hermano, ya todo, Dios tiene todo preparado. Detrás de esa puerta, detrás de la tercera puerta. Su milagro está detrás de esa puerta. Su provisión está detrás de esa puerta. Su cura está detrás de esa puerta. Su liberación está detrás de esa puerta. ¿Qué es lo que ha estado pidiendo a Dios? Todas las personas que me están sintonizando en este momento, quiero que hagamos un acto de fe. Haga como Pedro, pónganse en una posición de abrir una puerta y haga la manija. Dele vuelta y entra a la puerta. En el nombre de Jesús. Detrás de esa puerta está su milagro. Usted ha estado orando. El enemigo ya no puede pararlo. A la cuenta de 3. Usted va a entrar detrás de esa puerta y le va a decir en el nombre de Jesús. Y empieza a recibir todo lo que Dios ha estado preparando para su vida. Todas las bendiciones que Dios ha estado preparando para su vida. Estar detrás de esa puerta. A la 1, a la 2 y a las 3. Entre en el nombre de Jesús y empieza a alzar sus manos. Viene la provisión de parte de Dios. Ahora todas esas personas que nos están sintonizando en este momento, en el nombre de Jesús, ahora usted reciba todo lo que Dios tiene de parte de usted en este momento. Y abre y entró sobre la puerta. Ahora entra en su plenitud. Ahora entra en su regocijo. Agarre todas sus bendiciones. Y en el nombre de Jesús, y oro por todas esas personas que nos miren en las redes sociales. Dios te dice, hijo, ahora vienen tiempos nuevos, un nuevo comienzo, una nueva temporada viene a tu vida. Has pasado la prueba, así como Pedro pasó la prueba. Tú estás pasando la prueba y has doblado rodillas. Hubo un pueblo que intercedió por ti y ahora viene lo mejor. Detrás de una prueba viene la bendición. Detrás de un desierto viene la bendición. No hay desierto, no hay prueba, no hay crisis que dure eternamente. El enemigo te ha hecho creer que no hay solución. No hay solución para lo que tú estás pasando. Tal vez estás débil en tu cuerpo. Tal vez estás pasando una enfermedad. No tienes fuerzas. Pero detrás de esa fuerza y está el poder sobrenatural de Dios que llega a tu vida en este momento. Y en el nombre de Jesús, y oro por todas esas personas que han estado en depresión, que han estado en ansiedad, y les digo, así como el ángel le dijo a Pedro, levántate. Y yo te digo en este momento, doy un comando de fe y digo, levántate en el nombre de Jesús. Tú que duermes, levántate y resplandece que ha llegado tu luz en este momento. Ahora levántate en el Espíritu, levántate. Toda ansiedad, la luz de Jehová resplandece ahí en tu habitación, resplandece en tu carro, donde quiera que estés. Esa luz de Jehová
viene sobre ti. Y así como acabamos de leer el versículo, las cadenas caen, toda opresión cae y empieza a recibir la paz sobrenatural de Dios. Y levanta tus manos con esta adoración, sé revestido del Espíritu de Dios. Ahora viene Dios intercediendo por ti. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y en el nombre de Jesús entra en tu regocijo, entra en tu liberación. En el nombre de Jesús. Si usted quiere escribirnos, lo puede hacer en los medios de comunicación que salen en pantalla. Acabamos de desatar la palabra. La palabra fue impartida. Recíbalo en el nombre de Jesús. Escríbanos, queremos orar por ustedes. Escríbanos en todos los medios que salen en pantalla. Somos el Ministerio Internacional Jesucristo Rey de Reyes. Dios nos ha llamado a esta área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia para traer el poder, el último avivamiento a esta área. Soy su servidor, el pastor Waldo Rodríguez. Queremos orar por ustedes. Queremos impartir lo que Dios nos ha dado. Así como Pedro se levantó, si ustedes leen, antes que Dios se fuera, antes que Jesús le dio una palabra, le dijo: sobre Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y así fue. Vemos una iglesia que se levantó en poder y autoridad. Hicieron cosas más grandes de las que hizo Jesús. Y en este momento Dios tiene todo en control para tu vida, mi hermano. Y en este momento recibe esa impartición. Levanta tus manos y en este momento recibe esa revestidura de Dios, recibe esa frescura de parte de Dios. Levanta tus manos, dale gracias a Dios. Dile: Jesús, gracias por este momento. Para todas esas personas que tal vez quieren dar su vida en este momento, yo le invito a que le dé su vida a Jesús. A todas esas personas, lo mejor está por venir. Quiero que usted cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Le vamos a introducir a la mejor respuesta que usted tal vez estaba esperando. Tal vez usted ha sido de esas personas que ha estado buscando la felicidad en todo. Se ha entrado en el alcohol, en las drogas, en los vicios, en el sexo ilícito. Ha estado buscando el placer de este mundo, pero nada le ha funcionado. Y en este momento yo le quiero introducir al único que puede cambiar su destino, y su nombre es Jesús de Nazaret. Cuando usted le da su corazón a Jesús, algo sobrenatural pasa dentro de usted. Jesús empieza a tomar control de su vida, empieza a cambiar su situación, y usted va a empezar a experimentar esa paz sobrenatural como muchos de nosotros lo hemos experimentado. Y en este momento quiero orar por esas personas y invitar al Dios de lo infinito, al Dios de lo imposible, a que venga a su familia. Solamente tiene que hacer esta oración. Repita conmigo: Señor Jesús, yo reconozco en este momento que soy pecador y que no he estado bien. He estado pasando momentos difíciles, he estado pasando momentos muy críticos en mi vida. Si no es por ti, Señor, nada soy, Padre. Y en este momento decido, Señor, Padre, que invitarte a mi corazón, ya que seas tú el Señor de mi vida, para que seas tú el Salvador de mi vida, Señor. En este momento, Señor, te entrego mis problemas, te entrego mi familia, te entrego mi corazón mismo, Señor, y que seas tú, Señor, gobernando, que seas tú el Señor de mi vida, Señor. Que ya no sea, Señor, mi voluntad, sino la tuya, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración,
Bienvenido a la familia de Cristo. Bienvenido a esta familia de esta radio estación Sonido del Cielo. Bienvenido a la familia de Cristo. Le invitamos que busque una iglesia local, congréguese, edifíquese, crezca más en lo espiritual. Esta es su programación, Sonido del Cielo, con impacto sobrenatural. Un sonido diferente, un sonido que bendice. Somos Radio Sonido del Cielo. Sonido del Cielo. Transmitiendo para todo el mundo las 24 horas del día, los 365 días del año, llevando un mensaje de salvación, edificación y transformación. Expandiendo el reino de Dios. Sonido del Cielo.